Bien. ¿Me escuchan bien? Todos, por favor, confírmenme. Sí, profe, diseño. Sí, señor. Bien. ¿Se puede ver bien la pantalla y todo? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mm, El propósito de nuestra sesión de hoy es presentar ciertas ideas acerca de aplicaciones que tiene el proceso de integración que presentábamos las sesiones de clase anteriores. Naturalmente, nosotros en este momento no tenemos las herramientas para calcular cualquier integral. Digamos que hasta el momento solo tenemos unas funciones muy básicas, pero antes de profundizar acerca de los métodos para calcular integrales más elaboradas, yo quisiera que nos familiarizáramos con el tipo de problemas o el tipo de aplicaciones que están inmersos en ese proceso de integración. Para ilustrar esa idea, o para como presentar la problemática, para luego entrar como a abordar propiamente el proceso o la manera como se resuelven esas aplicaciones, quiero mostrarles la situación que vamos a tratar de afrontar. Pues permítanme un segundo, cuadro aquí algunas cosas y ya presentamos esas ideas. Segundo, y ya vamos con esa presentación. Aquí me falta algo para cuadrar. Listo, pues. Entonces, yo creo que todos en este momento estamos viendo el plano cartesiano en un ambiente, en un software, GeoGebra, a través del cual pues tratamos de presentar toda esa maquinaria gráfica que posiblemente ustedes han desarrollado en sus cursos anteriores. Entonces, voy a mencionar algunas obviedades o algunos hechos que yo consideraría bastante conocidos. Cuando yo tengo una función cualquiera, yo tengo o yo puedo representar gráficamente esa función. Yo puedo hacer lo que uno llama la gráfica de la función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función x al cuadrado más 1, yo puedo hallar o representar la gráfica de esa función a partir de ciertas ideas bastante conocidas. Yo cojo cada punto en el eje X, sobre él evalúo la función, eso me da un punto sobre el eje Y, entonces armo un punto con dos coordenadas y uniendo todos los posibles puntos por donde pasa la función o por donde la función tiene dominio, yo genero una curva, que es lo que yo llamo la gráfica de la función. Hay ciertas técnicas que supongo que ustedes habrán explorado en el curso anterior para calcular o para determinar gráficas de ciertas funciones.
Por ejemplo, algunas funciones polinómicas, algunas funciones trigonométricas, algunas funciones exponenciales, tienen ciertos procesos para el cálculo de la gráfica de la función. No voy a entrar en detalle a discutir cuáles son esos procedimientos particulares. Simplemente quiero ilustrar el contexto gráfico sobre el cual vamos a trabajar. Si yo tengo la gráfica de una función, por ejemplo, la función x al cuadrado más 1, que asumiría yo que ustedes están familiarizados con el tipo de gráfica que resulta, es una parábola con cierto vértice, una parábola que abre hacia arriba, todas esas características que posiblemente ustedes discutieron acerca de este tipo de función. Yo puedo pensar sobre esa gráfica un intervalo en el cual nos vamos a restringir para la gráfica de la correspondiente función. Entonces la idea es que cuando yo establezca dos números reales cualquiera, uno más pequeño que el otro, por ejemplo, el número 1 y el número 2, yo puedo generar lo que llamamos la región bajo la curva o la región bajo la gráfica de la función que se encuentra delimitada en ese correspondiente intervalo. Si yo considero cualquier otra función, por ejemplo la función 2x más 5, naturalmente vamos a tener otra región, y si yo modifico el intervalo, por ejemplo ya no entre 1 y 2, sino ahora entre 0 y 1, vamos a tener otro tipo de gráfica que corresponde nuevamente a la región que está por debajo de la curva o por debajo de la gráfica de la función y que está delimitada entre un intervalo específico sobre el eje X. A ese tipo de región es lo que se le conocen como las regiones bajo curvas. Un aspecto muy importante de estas regiones es que por debajo siempre va a estar delimitando por el momento el eje X. Quiero que se den cuenta que esta región que presento acá, por debajo llega hasta el eje X, no se va más para abajo, por decirlo de alguna forma. Es como si ese fuera el piso de la correspondiente región en el plano cartesiano. Esa es la situación sobre la cual uno empieza a plantear los conceptos que vamos a discutir a continuación. Yo tengo una función, yo tengo un intervalo y sobre esa función o con respecto a esa función y con respecto a ese intervalo, yo genero una región en el plano cartesiano. ¿Sí es clara la idea de la situación que estamos tratando de afrontar? ¿Sí me estoy haciendo entender con el problema, por decirlo de alguna forma? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Y entonces la pregunta que surge, que de hecho es la pregunta que motivó históricamente a toda la teoría que voy a presentar a continuación, es ¿cómo hago para calcular el área de esa región que se encuentra bajo esa curva y se encuentra en ese intervalo delimitado sobre el eje X?
Ese problema, y esa es la parte interesante de esto, se resuelve utilizando procesos de integración. Pero para este problema en particular, el tipo de integración que emerge es un tipo de integración que tiene un detalle adicional al tipo de integración que estábamos viendo en la clase anterior. En la clase anterior nosotros hablábamos de las integrales indefinidas, simplemente como las antiderivadas de una función cualquiera. Ahora vamos a hablar de lo que se conocen como las integrales definidas. Y entonces vamos a definir qué es una integral definida y vamos a ver de qué manera ese concepto me permite hallar o calcular el área de esas regiones o de ese tipo de región que les acabo de mencionar. En la integral definida, a diferencia de la integral indefinida, nosotros, aparte de la función que queremos integrar, consideramos un intervalo de números reales. Naturalmente, en ese intervalo, el primer elemento tiene que ser estrictamente más pequeño que el segundo elemento. Y a partir de esa función y de ese intervalo, definimos la integral definida, valga la redundancia, y vamos a escribirlo correctamente. La integral definida de la función f de x en el intervalo a, b de la siguiente forma. En este tipo de integral, cambia la notación con respecto a la integral indefinida, en que en este tipo de integral, en el símbolo de integral, van los números que corresponden al intervalo. Es decir, en la integral definida, aparte de la función, aparte de este simbolito de x, que sigue significando lo de siempre, nosotros vamos a poner los extremos del intervalo sobre el cual vamos a definir la integral en un orden bastante natural. Abajo va el número más pequeño, arriba va el número más grande. Y esa integral se calcula simplemente como la resta entre valores o los valores que resultan al evaluar alguna antiderivada, y aquí nuevamente entra en juego el término de antiderivada. Un segundo, aquí en esta función es una antiderivada de la función que se encuentra dentro de la integral. Es decir, si yo quiero calcular una integral definida, lo que tengo que hacer es encontrar una antiderivada de esta función que está acá, evaluarla en los dos extremos del intervalo, es decir, evaluar esa antiderivada en el extremo o en el número b, en el número a, y restar esos dos valores. Y el resultado de esa operación es el resultado de la correspondiente integral definida. Entonces, quiero que noten que este es un enfoque diferente al proceso de integración que nosotros habíamos discutido la clase anterior, pero que también se fundamenta en encontrar antiderivadas de la función que se quiere integrar. Es decir, aquí la idea sigue siendo encontrar una función que al derivarla
me dé la función que está dentro del símbolo de integral. Pero aquí, aparte de encontrar esa antiderivada, la vamos a evaluar en los extremos del correspondiente intervalo. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me van siguiendo hasta acá? Sí, señor. Miremos unos ejemplos antes de entrar a abordar el problema que habíamos planteado al principio de la clase. Entonces, por ejemplo, la integral definida, y vamos a tomar una función muy sencilla, de la función f de x igual, qué sé yo, a x a la 3 en el intervalo, y vamos a tomar un intervalo cualquiera, por ejemplo, el intervalo 1,3, corresponde a, entonces miren cómo se escribe o cómo se denota esa expresión. Sería la integral entre 1 y 3 de la función x al cubo. Entonces ahí se leería la integral definida entre 1 y 3 de x al cubo. Y la manera como yo calculo esa integral es encontrar una antiderivada de x al cubo, la más natural, la más sencilla, que sería x a la 4 sobre 4, y evaluar esa antiderivada en esos extremos del intervalo. Cuando digo evaluar, me refiero a que vamos a reemplazar en la correspondiente antiderivada los valores de los extremos del intervalo y los vamos a restar de acuerdo a como lo indica la fórmula. Entonces el resultado de esto quedaría de la siguiente forma. Como la antiderivada es x a la 4 sobre 4, entonces tomo el extremo más grande y lo evalúo dentro de esa función. Entonces esto me va a quedar 3 a la 4 sobre 4, que eso es evaluar la antiderivada en el número b, menos evaluar esa misma antiderivada en el otro extremo. Entonces, miren cuidadosamente la esencia de la operación. Calculo la antiderivada y la reemplazo en el extremo más grande menos la misma antiderivada evaluada en el extremo más pequeño del intervalo. ¿Sí es claro eso de ahí? ¿Sí es claro de dónde sale esa expresión? Sí, señor. ¿Todos? ¿Sí me están Sí, oyendo señor. todos? Sí, profe. Sí, señor. Lo que viene a continuación, naturalmente, es calcular la operación correspondiente. Entonces, aquí yo tengo 3 a la 4, que 3 a la 4 sería 81 sobre 4, menos 1 a la 4, que es 1, sobre 4, que eso sería simplemente igual a 80 cuartos, que eso sería simplemente 20. Entonces, el resultado de esa integral definida corresponde a ese valor que se obtiene al final. Quiero llamar la atención sobre algunos detalles particulares de la integral definida. El primero es que en el caso de una integral definida, el resultado tiene que ser un número. En la integral indefinida, el resultado siempre era una función más una constante de integración,
es decir, en la respuesta aparecía la variable, en este caso, en la respuesta aparece exclusivamente un número. Entonces, hay que calcular ese número de acuerdo a lo que se ha descrito ahí. Lo otro sobre lo cual quiero llamar la atención es que en este caso, como estamos viendo una antiderivada, no la antiderivada general, sino solo una antiderivada, en este caso no hay constantes de integración en el cálculo de la integral definida. Simplemente se toma sin la constante y se evalúa en los extremos del correspondiente intervalo. Eso garantiza naturalmente que el cálculo o que el resultado va a ser exclusivamente numérico. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Entonces, como les digo, la idea sigue siendo sencilla, pero hay que prestar atención a los detalles y a la simbología que vayamos a trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo esto, voy a copiármelo de acá. Yo, por ejemplo, escribo esto. La integral entre 3 y 5 de 2 por x a la 4 más 3x. Si yo quiero calcular esa integral definida, primero tengo que encontrar una antiderivada de esa función. Escribamos la antiderivada de esa función. De acuerdo a lo que discutíamos la clase anterior y teniendo en cuenta las reglas de la suma y del producto por escalar, para calcular esa integral, pues simplemente integramos cada sumando y luego para calcular las constantes o para calcular la integral con la constante, saco la constante que está multiplicando e integro todo lo demás. Entonces esto me va a quedar 2x a la 5 sobre 5, ustedes me corrigen si me equivoco, más 3 por x al cuadrado sobre 2. Esa sería la antiderivada de esa función. Y para denotar que esa antiderivada la vamos a evaluar en unos números específicos, el esquema que se utiliza es poner una rayita vertical. Entonces yo tengo esta función y como la voy a evaluar en este extremo de aquí arriba y en este extremo de aquí abajo, lo que se hace, y a ver si lo puedo encontrar acá, es eso. Es escribir la antiderivada y poner los límites de integración. Y esto podemos ponerlo más pequeño. No, tengo que dejarlo así. Porque no me queda tan bien como quisiera. A ver si lo escribo mejor así. Esa es. Así queda mucho mejor. Entonces, tengo la antiderivada y ahora la voy a evaluar en los límites de integración que aparecen acá. No olviden que se evalúa en el de arriba y le resto esa misma función evaluada en el de abajo. Entonces, el resultado de este proceso es poner la función primero evaluarla en el extremo de arriba, es decir, donde aparezca x pongo 5. Eso es esta función evaluado en el límite superior, menos esta misma función,
pero ahora evaluada en el límite inferior, que en este caso sería 3. Entonces esto me da 3 elevado a la 5 más 3 elevado al 4. Hago los cálculos correspondientes. Primero calculo cada uno de estos paréntesis, luego hago la resta y el resultado de eso es el resultado de la integral definida correspondiente. ¿Sí es claro lo que se hizo ahí? Sí, señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profe. ¿Cuánto da el resultado de esa operación? Profe, ¿fraccionario o decimal? Preferiblemente fraccionario y luego lo volvemos decimal. Pero primero fraccionario. A mí me dio 5.884 sobre 5. Dividido 5. Confirmación de los demás. ¿Sí da eso? ¿Todos? ¿O no? Por favor, verifíquenlo. Sí, profe, a mí también me dio eso. ¿Cuánto es decimalmente eso, aproximado? 1176,8. De hecho, creo que ese es el resultado exacto en este caso. Creo que eso no es aproximado, sino exacto. Y entonces, ese sería el resultado de la correspondiente integral definida. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me siguen? Como para ver si nos estamos entendiendo, por favor, regálenme el cálculo de esa integral definida. Quiero ver si es claro el proceso que estamos presentando hasta este momento.
¿Listo? ¿Ya terminaron la integral? No, profe. 5 minutos más. ¿Listo? Cuéntame. Profe, yo tengo el resultado. Creo que sí. Entonces, vamos pedazo por pedazo. ¿Cuánto sería la antiderivada de esto? La que vamos a evaluar. Primero hay que calcular la antiderivada. ¿Cuánto sería? X a la 4 tercios sobre 4 tercios Listo, más ya las, dame un segundo, ya la simplificamos dado caso. Sobre 4 tercios. Listo, más X al cuadrado no sé, lado. menos 3X a la 5 sobre 5 Listo. Y todo eso lo evaluaríamos entre -1 y 3. Listo, pues. ¿Todos de acuerdo con esa antiderivada? ¿Si es claro para todos de dónde sale? Sí, señor. Listo, pues. Dame de una vez la respuesta numérica, en fraccionario, si puedes. en ¿O fracción no no? me dio, decimal. Listo, entonces el decimal. Regálame el decimal aproximado. Menos 135,90. ¿Qué dicen los demás? Profe, a mí me dio lo mismo. Menos 135,90. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿A alguien le dio diferente? A mí me dio diferente, pero no tan diferente. Me dio 134,40. ¿Negativo también? Sí, sí, señor. Puede ser problemas de aproximación. Voy a escribir solo un pedacito acá para ver cuál es la cuenta que hay que hacer. Eso es una cuenta numérica. Entonces, acá va 3 más 3 al cuadrado, menos 3x a la 5. Todo esto en 3 y aquí con menos 1. 1 menos 1 al cuadrado. Igual tengan cuidado con ciertos aspectos. Por ejemplo, este menos 1 elevado al cuadrado, pues se va a volver positivo. Ahí va a dar 1.
Entonces, a la hora de meter a la hora de meter esto a la calculadora, si lo van a meter a la calculadora, estar atentos al manejo de los signos. A ver si bajamos un poquitico, me cabe todo en el renglón. No me queda todo el mismo renglón. No entiendo por qué se me separa tan feo ahí. Bueno, es este de arriba menos este de abajo. Tal vez hay algunos problemas de aproximación por lo que son, digamos que números decimales y son raíces, pero pues yo creo que estamos bastante cercanos a ese valor. ¿Sí estamos hasta ahí con la idea? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, alguien levante la mano, por favor. Quiero hacer algunas clarificaciones y comentarios antes de entrar a abordar la aplicación que les mencionaba al principio de esta integración definida. La integral definida puede dar cualquier tipo de número. Es decir, cuando yo calculo una integral definida, el resultado siempre es numérico. En algunas ocasiones puede dar un número positivo, en otras ocasiones puede dar un número negativo, incluso hay ocasiones donde puede dar cero, pero bajo ciertas condiciones, que son las que vamos a presentar ahorita a continuación, esa integral corresponde a un área y por lo tanto debería ser positiva. Es decir, para algunas funciones, bajo ciertas características, el resultado va a dar positivo. Y precisamente para esas funciones, esta integral va a representar esa área que les mencionaba hace un rato. Esa área o ese área de una región bajo una correspondiente. Entonces vamos a tener que prestar atención a cuáles son las condiciones para las cuales el cálculo de áreas tiene sentido en el contexto de la integración definida. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Hagamos la pausita ya, es la 1:48. Hagamos la pausa hasta las 2 y a las 2 volvemos para afrontar ese problema de calcular áreas que les mencionaba al principio de la clase. ¿Listo?
¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Recordando cuál era, digamos que la problemática que motiva nuestra discusión del día de hoy, nosotros queremos identificar algún método para encontrar áreas bajo curvas. Vuelvo y resalto que cuando hablo de un área bajo una curva, estoy hablando de el área que está por debajo de la gráfica de una función, lo que uno llama la curva y igual a f de x, y por encima del eje x. En ese sentido, para poder determinar o calcular un área bajo una curva, la curva tiene que estar por encima del eje x. Es lo que uno llama que la curva sea positiva, por lo menos en el intervalo en el cual vamos a encontrar el área. Entonces, si yo tengo una curva que está por encima del eje x en un intervalo determinado, que es mayor o igual a 0, en ese intervalo, el área va a venir dada por esta integral definida. La integral entre a y b, donde a y b son los límites del intervalo que delimita la región, entre de la función que corresponde a la curva. Entonces, yo planteo esa integral, la calculo, y como la curva está por encima del eje x, perdón, eso implica que esa integral me va a dar un número positivo. Es decir, la condición para que la integral dé un número positivo es que la curva esté por encima de ese eje. Si no estuviera por encima del eje X, no podríamos hablar de un área bajo una curva y no podríamos calcularla a partir de esta integral. Y tendríamos que modificar brevemente la definición, que eso lo haremos posteriormente, para que ahí sí yo pueda hablar de algún tipo de área. Pero en este caso, las condiciones son muy específicas. Por ejemplo, si yo tengo la función x al cubo más x y miro su gráfica, o por lo menos un pedacito de su gráfica, si quieren ahorita la vemos más completa en GeoGebra, esa gráfica en el intervalo que va desde 0 hasta 1, en este intervalo, esa gráfica está por encima del eje X. En ese sentido, yo puedo hablar de la región que está por debajo de la curva en el intervalo 0,1, que es esta región que aparece sombreada en la pantalla. Y si yo quiero calcular esa área, lo que me dicen es que esa área corresponde a la integral entre 0 y 1 de la función que corresponde a la curva, que en este caso es x al cubo más x con respecto a x. Y entonces aquí viene el mismo proceso que mencionábamos en la primera parte de la clase. Si quiero calcular esta área de acá, pues entonces calculo la antiderivada, que sería x a la 4 sobre 4 más x a la 2 sobre 2, entre 0 y 1, evalúo esto, el resultado de la antiderivada, en el límite superior, menos esto evaluado en el límite inferior. Es bastante claro que evaluada en el límite inferior, en este ejemplo, va a dar 0. Por lo tanto, esto va a ser
un cuarto más un medio menos 0, que eso es igual a 3 cuartos. Aquí naturalmente la unidad de medida es la unidad de medida del plano cartesiano, es decir, una unidad corresponde a una unidad medida sobre esta longitud. Entonces, cuando uno habla de 3 cuartos, pues uno dice 3 cuartas unidades, unidades cuadradas, porque es un área, el que corresponde al área de esta correspondiente región. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ese problema de encontrar áreas bajo curvas se reduce a un problema de calcular una integral definida. Antes de entrar a lo siguiente, quiero mirar este ejemplito. Entonces, me voy a salir de aquí brevemente. Y vamos a compartir toda la pantalla para poder moverme como con comodidad. Si ustedes miran la región que estoy presentando acá, se van a dar cuenta que en este caso la función es 2x más 5. Entonces, esta es esta recta y el intervalo de definición de esa región va entre 0 y 1. Si yo quiero calcular entonces el área de esta región, voy a poner acá, que se muestra en GeoGebra, tendría dada por la siguiente integral. Sería la integral, en este caso el límite iría desde 0 hasta 1, y la función sería 2x más 5. Rápidamente, ¿a qué sería igual entonces esa integral? X al cuadrado más X. ¿Total no debería ser un número? O sea, el resultado final, el área, ¿cuánto sería? Ah, perdón. No, no, no. O sea, te faltaría, creo, evaluar la integral entre los límites de integración. ¿Sería igual a 2? 2. Sí, sí, vamos. 5x. ¿Estamos de acuerdo en que esa sería la antiderivada? ¿O no? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, esto me quedó aquí feo, de 0.
1. Pero a mí me da 6, ¿no? ¿O estoy haciéndolo mal? A mí también me da 6. A mí también me da 6. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí es claro para todos? El área, de acuerdo a la integral de esta región, al parecer sería igual a 6 unidades. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Clarito hasta ahí? ¿O no? Sí, señor. Sí, sí, señor. Bien, listo, pues. Entonces quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que miren esta función. X al cuadrado. Así. Voy a cambiar el intervalo. Va desde 1 hasta 3. Entonces, el área que ustedes ven acá es una región bajo una parábola. Naturalmente, por el momento solo podemos trabajar con curvas muy sencillas, porque hasta el momento solo sabemos calcular antiderivadas de funciones muy sencillas. Vamos a ir mirando ahorita unos ejemplos con funciones más interesantes a ver qué podemos antiderivar. Entonces, quisiera que por favor me regalaran esta área, donde esta es la función y el intervalo, voy a acercarme para que lo vean, el intervalo iría desde 1, bueno, aquí está 3.1, hasta 3. Cinco minuticos para que me regalen esa área y entramos a ver áreas un poquitico más interesantes dentro de lo que podemos abarcar en este momento.
¿Listo? ¿Me tienes una respuesta? Sí, señor. ¿Cuánto te dio esta área? Te voy a ¿En plantear la decimal o integral. fracción? Ya te planteo la integral. Sí. Permíteme un segundo. Listo. Entonces permíteme un segundo. Voy a escribir la integral. La integral sería integral entre 1 y 3 de la función x al cuadrado más 5x. Listo. ¿Cuánto te daría? ¿Cuánto dio esa integral? Eh, el- o sea, ¿el resultado Decimal. total o la integral? Dame el Ok. resultado total. En decimal da Aproximado es 28,6. 28,6. Periódico. 28,6 periódico. Listo. 28,6. Veámoslo aproximado. 28,6. Los demás, ¿sí estamos de acuerdo con ese valor? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a mirar, permítanme un segundo, una función que todavía esté dentro de lo que podemos abordar, así no la hayamos dicho explícitamente, pero sobre la cual tenga sentido hablar de esta expresión. Yo creo que todos estamos familiarizados con la función coseno de x. Es esta curva periódica que se repite cada tanto. Y yo puedo considerar, y voy a tratar como de especificarlo bien, o sea, aquí va a estar como medio aproximado porque la idea es que ustedes encuentren el resultado preciso o el valor preciso. Eso es. Hay cierto valor, miren que no lo puedo tomar de manera totalmente exacta, que va por debajo de esta curva, coseno de x, y por arriba del eje X. Voy a ver si puedo encontrar eso sin intervalo. A ver. Voy a poner simplemente. Creo que con esta me queda mejor. Esta completica. Miren que acá no depende del intervalo, sino que es implícito totalmente a la gráfica. Es decir, estos valores entre los cuales está determinada la región no me los dicen explícitamente. Para yo poder calcular esa área de esa región, yo necesito primero que todo identificar los extremos del intervalo. Es decir, de dónde a dónde exactamente va ese intervalo correspondiente.
Ustedes podrían identificar cuáles serían los valores exactos del intervalo para poder calcular el área. ¿Sí podrían determinarlos? Profe, ¿puedes repetir? Dime, perdón. ¿Puedes repetir lo que preguntaste ahorita? O sea, quiero encontrar esta área. ¿Qué me hace falta para encontrar esa área? La función es coseno de x. Tengo que determinar este intervalo. ¿Será que puedo determinar el intervalo? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Me hago entender o no? ¿Sí es clara la pregunta o no? ¿Sí están escuchando o no? Pues, profe, o sea, si viendo solo la imagen podríamos tener los intervalos, yo siento que no, siento que es muy subjetivo, más porque es decimal, no es exacto tipo 1 o 1.5. Pero ustedes no saben luego este pedazo de curva coseno, este puntico, ¿no podrían identificarlo? O sea, subjetivo. No hay una manera Sería, precisa, no hay unas propiedades del coseno que me permitan determinar eso. O sea, ¿han visto la gráfica de coseno alguna vez? Profe, pues eso no sería pues menos pi medios y ahí habría Efectivamente. pi. Aquí iría desde menos pi medios hasta pi medios, ¿no? O sea, ¿sí habían visto la gráfica de coseno alguna vez o no? Porque si no, pues entonces tendríamos que entrar a discutir sobre esa gráfica de esa función. ¿Sí le suena? La gráfica, las propiedades de coseno. Sí, profe. Es decir, aquí no se especifica, o sea, el ejercicio no me da el intervalo, pero las propiedades gráficas de coseno me indican desde dónde hasta dónde va este punto. Y entonces, de acuerdo a esas propiedades, yo podría determinar que este intervalo o este puntico es menos pi medios y el otro punto es pi medios. ¿Sí estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí les suena como familiar? Sí, profe. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Calcúlenme esa área. Ya sabiendo cuáles son los extremos del intervalo, o sea, deduciéndolos a partir de la propiedad que les acabo de mencionar, quiero que me digan cuánto daría esa área que está sombreada en azul. Por favor.
¿Cuál sería la integral para esta nueva región o para esa área que le estoy presentando acá? Integral entre menos pi medios. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Menos pi medios y pi medios de la función coseno de x. Es decir, el área que muestro acá corresponde o se calcularía con esta integral. Esto pasa mucho, que muchas veces a uno le presentan la curva y uno tiene que deducir el intervalo a partir de los cruces que tenga la curva con el eje X. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, sacando como, no sé cómo se dice. O sea, la primera partecita, antes de reemplazar la X, Sí, eso es menos seno. yo te pregunto a ti, ¿cuál sería una antiderivada de coseno? ¿Qué Menos función al seno. derivarla daría coseno? No sé. ¿Alguien sabe? Seno. No. Parece que varios saben. O sea, tal vez una de las propiedades básicas de la derivación, o sea, o está dentro de las derivadas básicas, que la derivada de seno es coseno. ¿Sí o no? O sea, si yo derivo seno, me da coseno. ¿Sí conocías eso? Sí, pero no es menos coseno, o me estoy confundiendo. No, no sé qué digan los demás. ¿Cuánto da la derivada? ¿La derivada de seno da coseno o menos coseno? Es menos seno. ¿La antiderivada de coseno es menos seno? No, el seno El seno. positivo. ¿Sabes qué? O sea, tienen que estar muy claros con respecto a la pregunta. La pregunta es una antiderivada de coseno, una función que al derivarla de coseno. No estoy preguntando la derivada de coseno, estoy preguntando la antiderivada de coseno, que la antiderivada es una función que al derivarla me dé coseno. Entonces, ¿qué función al derivarla da coseno? Y esa debería ser, digamos que bastante conocida ahora. Esa es seno de x. Si yo derivo seno, eso me da coseno, ¿o no? Pues estoy diciéndolo mal. Ah, ok, profe. Ya, me confundía con eso, pero ya, gracias. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, sí, señor. Entonces, aquí, a pesar de que no lo habíamos discutido, porque esta, digamos que de pronto no hubiera aparecido o no la habríamos visto antes, aquí en este curso, pero digamos que es una antiderivada relativamente directa por propiedades de la derivación. Por eso yo les decía a ustedes en algún momento lo importante que es saber derivar para este curso. Déjame ver si me puedo pegar esto de acá sin que se vea feo. No. Listo. Ahí se ve más o menos. Antiderivada de coseno sería seno entre menos pi medios y pi medios. ¿Cuánto les dio esa cuenta? A mí me dio 0,0548. Ok. ¿A todos les dio eso? Sí, señor. Sí, profe. Sí, brother.
Ahora pongan la calculadora en radianes. ¿La calculadora estaba en radianes cuando calcularon eso? No, profe. No, señor. Pónganla en radianes. Estos cálculos siempre, funciones trigonométricas en cálculo siempre se hacen en radianes. Siempre. Entonces da 2. 2 efectivamente. El área de esto, ¿dónde lo tengo? Esta área es igual a 2, lo cual no deja de ser interesante porque a pesar de no ser nada recto, ni nada triangular, ni nada poligónico, ni nada poligonal, da un número entero. Esta área corresponde a un área de 2. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Voy con una para que la piensen. A ver qué tal les va con esto. Entonces, primero voy a mostrar la curva y luego miramos la región. La curva es esta función, menos x al cuadrado más 4. Y la región es esta. Y esa es toda la información que me dan. La curva y la región. Voy a escribirlo acá. El área de la región bajo la curva y igual a menos x al cuadrado más 4. No me dicen más. No me dicen más. No me dicen el intervalo, como en el ejemplo pasado. Aquí no me dicen el intervalo. Solo me dan la curva y me muestran la región. Lo que yo sé es que eso va desde este punto hasta este punto de acá. Uno diría, bueno, parece que está como cerca menos 2 y cerca 2, los extremos del intervalo. Pero para determinar con precisión si efectivamente son esos valores, lo que yo necesito encontrar son estos puntos a partir de la curva. Y entonces la pregunta que emerge inmediatamente es, ¿cómo hago para encontrar estos extremos del intervalo? ¿A alguien se le ocurre cómo a partir de la curva puedo determinar con precisión, con total precisión, cuáles son estos dos extremos para esta región de acá? ¿A alguien se le ocurre? Pues, profe, creo que es hallar los puntos de corte en el eje X con respecto a la ecuación. Efectivamente, efectivamente. O sea, si ustedes miran, estos límites de acá son los puntos de corte entre la curva, entre la parábola y el eje X. Y para encontrar puntos de corte, les recuerdo que lo que uno hace es igualar esta función a 0 y despejar la correspondiente ecuación. ¿Sí recuerdan haber visto un procedimiento así alguna vez? ¿Sí les suena conocido? Sí, señor. Sí, señor. Cuando encuentran los puntos de corte, y aquí es donde me voy a pasar, miren que aquí no especifica intervalo. Entonces, cuando no especifica intervalo, es porque se asume que es hasta los puntos de corte. Corresponde a la integral voy a ponerla por acá. La función es esta, menos x al cuadrado más 4
pero me hacen falta los límites de integración. Y los límites de integración son precisamente esos puntos de corte que aparecen acá, que parecen ser -2 y 2 a simple vista, pero que uno tiene que verificar que efectivamente -2 y 2 sean los puntos de corte, o si no, cuáles son exacticos los puntos de corte. Yo les pregunto, ¿sí son -2 y 2 los puntos de corte de esa función? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, la integral sería efectivamente de -2 a 2. Y con eso calcularían esta área que aparece acá. Por favor, calcúlenla y me dicen cuánto da. Cuando tengan la respuesta, me comentan, por favor. Dime. Pues yo ya tengo la respuesta, profe. Listo, dame la aproximada decimalmente. O sea, yo no me meto ahorita a mirar en detalle como todo el cálculo de las integrales, porque digamos que eso es relativamente sencillo. Simplemente confirmo los valores. ¿Cuánto te dio aproximadamente en decimal? 10,6 periódico. 10.6. Aproximadamente 10.6, 10.66. Los demás, ¿sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces quiero que vean la diversidad de problemáticas que emergen dentro de este ejercicio de hallar áreas bajo curvas. En algunos casos, a uno le dan el intervalo preciso, o sea, con esta misma función, por ejemplo, yo pude haber dicho, vamos desde el intervalo -1
Voy a tratar de ponerlo bien, desde -1 hasta 1.5. Y miren cuál sería la región en ese caso. Desde -1 hasta 1.5. Pero si a uno no le especifican el intervalo, sino que le dicen el área bajo la curva, es porque corresponde a un área entre los puntos de corte con respecto al eje X. Y eso me obliga a que yo tengo que encontrar esos correspondientes puntos de corte. Quiero que cerremos con un ejercicio sencillito de esto. Permítanme ver si me sale una función interesante, pero no tan así. Necesito que se vuelva a cerrar. Necesito que tenga 2 puntos de corte, porque esta no tiene 2 puntos de corte. ¿Será que si le cambio aquí la X? No. Ahora con cuadrática, entonces, a ver. No, pero eso queda terrible. Negativo acá. Pero más arriba. Esta fue. Esta fue. Menos x al cuadrado más x más 6. También debajo de una parábola, pero acá tal vez los puntos de corte no sean tan evidentes como en el ejemplo anterior. Entonces tienen que hacer ese ejercicio de encontrar estos puntos de corte para determinar los límites de la integral. Y la función que integrarían sería esta de acá, menos x al cuadrado más x más 6. Quiero que revisemos eso, que lo piensen, 5 minuticos. Lo discutimos y entramos a mirar el resultado de esa área. ¿Listo? 5 minuticos para que lo miren y lo trabajen. Menos x al cuadrado más x más 6. ¿Listo?
¿Me oyen? Sí, profe. ¿Pudieron encontrar esos extremos? Profe, pues yo factoricé la ¿Ah? ecuación y Sí, ahí, ¿cuánto es que me da? Menos 2 y 3. listo. ¿Todos de acuerdo con esos límites? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, siendo así, el área de la región bajo la curva, ¿esta cuál era? Esta era Y. A veces ponen Y, a veces ponen f de x, significan lo mismo, o se utilizan indistintamente, menos x al cuadrado, x más 6, es igual a, entonces la integral, voy a copiarme esta de acá para no volver a copiar todo. Me dicen que va desde menos 3, desde menos 2 hasta 3 o desde menos 3 hasta 2. No recuerdo. ¿Cuál era? Menos 2 hasta 3. Menos 2 hasta 3. Y esta sería la función. Borro esta, sería esta de acá. ¿Cuánto les dio? Aproxímemelo decimalmente. 20,83. Confirmación de los demás. Sí, señor. Sí, profe. Aproximadamente. Pero quito esto. Esto no es un igual, esto es un aproximado. Entonces, para cerrar, ya el tiempo se nos ha agotado, quiero que vean la potencia de este proceso de integración, o para ser más preciso, de este proceso de antiderivación dentro de las aplicaciones, porque esta no es la única, que tiene el cálculo de integrales definidas e indefinidas, porque al fin y al cabo aquí también hay un proceso de integración indefinida, o sea, calcular la antiderivada y evaluarla entre los límites, me permite calcular áreas relacionadas con gráficas de funciones. Y esas áreas, en muchos contextos, son muy útiles para responder ciertos problemas aplicados a diversos campos del conocimiento. Hasta ahí dejaríamos por hoy. La próxima clase quiero abordar otro tipo de aplicación de estas integrales definidas, también relacionadas con áreas, pero con algunas particularidades con respecto a lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Nos veríamos el miércoles. Feliz día. Chao, profe. Luego, profe, gracias. Cuídate. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.